Señor les bendiga a todos, estimados hermanos. Qué bueno poder nuevamente compartir de la palabra del Señor en esta noche. Como siempre es un privilegio poder estar en este lugar, un poco sentido de la garganta, pero vamos, con la ayuda del Señor vamos a tratar de estudiar un pasaje de las Escrituras. Y quiero que veamos ahí en el primer libro de Samuel. Estaba pensando esta semana que comparto con los hermanos y me llamó la atención este tema. Lo he titulado Las consecuencias de la desobediencia. Yo sé que es un tema un poco fuerte, pero es necesario, es importante conocer y entender lo que la palabra del Señor nos dice. Y ahí en 1 Samuel capítulo 15, sabemos que la desobediencia trae consecuencias, a veces irreversibles. Y pensando en esto, quisiera compartir esta historia del rey Saúl. El rey Saúl, sabemos que el rey Saúl, una de las cosas o características siempre fue la desobediencia, ¿verdad? Hacia Dios. Y vemos al final las consecuencias que esto acarrea. El pueblo había pedido rey, lo podemos ver ahí en el capítulo 10, y Dios les concede rey. Dios concede rey. Pero una de las cosas es que Dios demanda obediencia. Dios demanda obediencia y vemos en la vida de Saúl que él hace lo contrario, totalmente lo contrario hacia Dios. Pero aquí en el capítulo 15 vemos que esto no es la primera vez que Saúl desobedece a Dios. Saúl ya había tenido la primera oportunidad cuando Samuel lo encomienda, le da una serie de mandamientos, le dice que guarde muchas cosas y las cumple en parte. Pero vemos luego que Saúl desobedece a Dios al no esperar por Samuel. Ahí en el capítulo 10, verso 8. Él no espera por Samuel y hace lo que él cree que es conveniente. Samuel le dice que tiene que esperar que él regrese y luego ofrecer sacrificio a Jehová, pero él decide hacerlo por sí mismo. Y cuando llega Samuel, ¿qué sucede? Samuel le dice, locamente has hecho. Has hecho lo contrario que Dios te encomendó. Él fue escogido para una misión, pero hace lo contrario. Vemos la desobediencia luego más adelante en el capítulo 13. En el versículo 8 vemos la primera desobediencia de Saúl para con Dios. Y una consecuencia vemos ahí más adelante en el versículo 11, versículo 13. Pero veamos qué dice en el capítulo 15. Como dije, la segunda ocasión que Saúl desobedece a Dios. Pero Dios siempre en su grande misericordia le da una segunda oportunidad a Saúl. Que él reaccione, que él vea el problema que tiene. Pero ¿qué dice? Versículo 1 del capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él.
mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telián, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, y se puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no quisieron destruir más. Todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Verso 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras? Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le bendijo. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de vacas, qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas y de las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová en Gilgal. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a detenernos ahí en la lectura de esta historia tremenda. Cada versículo, cada párrafo de esta historia, uno dice, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios escoja a alguien para ser rey? El pueblo pidió rey y este hombre hace lo contrario. Este hombre actúa a la manera de él, no hace la voluntad de Dios. Veamos, comienza con un aparente
parece todo está ir bien, él está de acuerdo. Después del versículo 3, él tiene una encomienda. Dios escoge a Saúl para que haga esta labor. Si vamos más atrás en la historia del pueblo, recordemos el pueblo de Israel caminó por el desierto. Y mientras caminaban, dice que un enemigo atacó al pueblo, pero atacó por la espalda. Atacó por la espalda y dice que este hombre, este rey, dice que mató a los que iban hasta atrás, a los cansados, aquellos quizá mayores de edad, aquellos que ya no necesitaban descansar y entonces dice que este Amalek, Dios dice que este hombre era tan malo que Dios decide destruir. Dios quiere exterminarlo de la tierra. Pero ¿qué sucede con Saúl? Saúl no hace lo que Dios le manda. Dios siempre da una segunda oportunidad, le está dando una otra oportunidad a Saúl, pero él hace lo contrario, como dije. Me hace pensar cuando Dios envía el diluvio en el tiempo de Noé. Aquella generación fue avisada mientras Noé construía el arca. ¿Y cuántos se arrepintieron? ¿Cuántos cambiaron de actitud, de parecer? Ni uno se convirtió. Y solo fue salvo su familia. Y todos siguieron haciendo lo mismo. Todos siguieron en el pecado, todos siguieron en sus maldades. Pero en Éxodo 25, 17 nos tiene el relato de este hombre. Y mire cómo dice Éxodo 25. Ahí en Éxodo capítulo 25 y versículo 17. Éxodo 17:8. Éxodo 17:8. Mire cómo dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esto fue Moisés. Esto fue Moisés cuando subió a la montaña. Dice que este rey atacó al pueblo. Y dice que Moisés necesita ayuda al final. Y más adelante nos muestra que Moisés dice que tenía a Aarón y a Hur, y uno lo sostenía de su mano derecha y el otro de su mano izquierda, para poder vencer al pueblo, para que aquel hombre tan malo no destruyese al pueblo. Pero el Señor tiene un plan. El Señor en su grande misericordia tiene un plan, y tiene Moisés 2 ayudantes, tiene para que el pueblo continúe, para que no sea exterminado. Ese fue el mandato de Dios. Pero regresemos a lo que dice Samuel capítulo 15. Ahí en el capítulo 15,
Ahí en el capítulo 15, verso 3, vemos la encomienda. Verso 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Dice Dios, yo castigaré a Amalek. Verso 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, aún los de pecho, vacas, ovejas y camellos. Parece drástico Dios con esto, ¿eh? Parece algo tan fuerte a nuestros oídos. ¿Qué culpa tienen los niños? Podemos pensar, ¿no? Pero Dios tiene un plan. ¿Qué dice la Escritura? Dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños inocentes son del Señor. Pero también Él conoce que cuando alguien, desde antes que nazca, como le dijo Jeremías, Él conoce quién va a ser esa persona. Él sabe que esa descendencia siempre iba a ser en contra de su pueblo. Y Dios decide tomarlos. Y da la orden que tienen que ser muertos. Y dice aún los de pecho. Pero vemos también animales. Pero los animales no tienen culpa. Podemos pensar, pero ¿qué? Matar vacas. Matar ovejas, camellos, asnos. El pecado daña todo. El pecado daña todo lo que existe. Por eso Dios manda a exterminar. Esa era la orden que le da a Saúl. Pero vemos, Saúl cumple el mandato que ha recibido. Pero no lo cumple todo. Dice que Saúl salió a la guerra, pero hay un grupo de personas ahí que eran los ceneos. Esto los manda a sacar porque no tienen nada que ver. Dios quiere castigar, Dios quiere exterminar a los amalecitas. Entonces, en su gracia, en su misericordia, Dios manda a sacar, usa a Saúl, quizá con espías, y manda a avisar que tienen que salir. Salen estos hombres y después termina con el pueblo, termina con los amalecitas. Pero dice verso 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Pero cuando llegamos al versículo 8 hay un problema. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Pero nos preguntamos, ¿cómo así? Mató al pueblo, pero deja vivo al rey, al principal. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la orden de Dios? ¿Cuál era el mandato de Dios? Que exterminara a todo el pueblo. Pero él deja al principal, deja al rey. Deja al rey con vida. Primer, desobediencia. Cumple en parte el mandato y luego deja vivo al rey. Y Saúl, dice verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Notemos ese versículo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Parece que hay algo que no sé si les ha pasado cuando vemos lectura así, queremos saber más. ¿Cómo así?
A todo lo vil y despreciable destruyeron. ¿Qué fue lo que murió? ¿Qué fue lo que mataron? Mujeres, niños, aún los de pecho, era la orden de Dios. Para él, lo vil y despreciable fueron las mujeres y los niños, los animales. ¿Y el rey? ¿Qué pasó con el rey? Hermano, la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia a Dios. Dios ya había dicho, allá en el capítulo 13, tu reino no será duradero. Tu reino tendrá fin pronto. Y aquí en esta historia, Dios le da una segunda oportunidad, como dije, para que para que reaccione, para que se arrepienta, para que pida perdón, quizá, y hace lo contrario. Dice Saúl, Saúl y el pueblo, dice verso 9, perdonaron a Gabi lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y todo lo bueno no lo quisieron destruir. Fue algo que también él consintió. Él estuvo de acuerdo en esto, era el rey. Él era el que estaba al frente de esto. Él participó, no solamente el pueblo. Ellos se negaron a cumplir la orden de Dios, principalmente Saúl. Pero, hermano, esto no fue que ellos se olvidaron que lo que Dios había dicho. No, no fue eso. Ellos sabían lo que tenían que hacer, sabían que tenían que cumplir el mandato de Dios y no lo hicieron. No lo hicieron. Eso es como queramos decir, bueno, voy a cumplir esto a mi manera. No es así, pero yo lo voy a hacer como yo quiero, como creo que es conveniente. Así. No fue a la manera de Dios. No fue lo que Dios decía. ¿Qué había dicho en el capítulo 3, versículo 3? ¿Qué había dicho el versículo 3? Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Y tenemos la orden que mate a todo, que no deje nada. Pero él hace lo contrario, a su manera. Y ahí el problema. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando creemos que tenemos la razón, bueno, podemos decir, bueno, yo creo en Dios, yo sé lo que Él dice, pero yo voy a hacer esto a mi manera. ¿Qué dice verso 11? Me pesa, dice el Señor, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Saúl no cumplió las palabras, Dios dice, me duele, estoy triste. Saúl no cumplió. Dios por medio de Samuel dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Dios no pasó por alto la actitud de rebeldía y de desobediencia de Saúl. ¿Y sabe cuál es lo peor de todo? Que él no reconoce que está siendo desobediente. Esa es una de las cosas, ¿verdad? Que quizá cuesta reconocer sus errores. Como Saúl, cuesta reconocer los errores. Saúl dice, bueno, yo cumplí. ¿Qué pasa con Saúl cuando lo confrontan? ¿Qué sucede? Él no dice, yo voy a enfrentar esto, yo soy el responsable. ¿Qué sucede? Es fácil, ¿verdad? Señalar. Fácil señalar. Dice Saúl,
Él echa la culpa a otro, él no. En otras palabras, él dice, yo no fui. Como cuando le decimos algo a un niño, ¿tú fuiste que hiciste esto? Y tiene un hermanito, no, no, yo no fui, fue él. Dos niños. Pero Saúl no era un niño, Saúl era el rey. Y dice, mira, fue el pueblo. Yo no, fue el pueblo. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Samuel no ha llegado donde está él aún. Y él lo saluda como decimos nosotros, Dios te bendiga, mi hermano. Yo cumplí lo que Dios me mandó a hacer. ¿Eso es la verdad? Aparte de ser una hipocresía, él está mintiendo delante de Samuel. Dios había usado a Samuel para traer la palabra, es decir, Dios hablando a través de Samuel, y Samuel dice, y Saúl dice, Dios te bendiga, yo cumplí, yo ya cumplí. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel ni tan siquiera le ha preguntado, y él dice, él se adelanta y lo saluda, como si nada ha pasado. Yo he cumplido, yo he hecho bien, todo bien. Versículo 14, ¿qué dice Samuel? Versículo 14, Samuel entonces dijo, ¿qué pues? Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Una pregunta como sarcástica, ¿no? Una pregunta, como decimos, podemos decir, pero ¿qué es lo que estoy oyendo? Eso no es, no es mi mente. ¿Qué es lo que estoy oyendo? Versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor. Oiga bien, los han traído. El pueblo perdonó, dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di, esperando una respuesta positiva, según él. No, mi hermano, Dios mira todo, Dios mira lo que hacemos. Dios demanda obediencia. Dios demanda obediencia. En el versículo 9, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que había dicho el Señor? ¿Cuál era el mandato? ¿Cuál era el mandato? Dice verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Ahí estaba él. Él había consentido. Pero, ¿qué dice verso 15? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Yo no sé. Porque el pueblo perdonó, fue él. El pueblo, no yo. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y vacas. Él evade la responsabilidad. Él quiere esconder lo que no puede. Pero hermanos de Dios, no nos podemos esconder. Él vio que lo que traían los animales. Él estaba ahí. Él pudo haber dicho, miren muchachos, esperen un momento. ¿Para dónde van con esos animales?
Por lo general era cuando había una guerra, se repartían los bienes de aquella nación. Pero en este caso Dios había dicho, no toquen nada, destruyan todo. No quiero nada de esto. Él hace lo contrario. Y trae animales gordos, trae animales. ¿Y cuál fue la excusa de él? Mira, Samuel, esto es para hacer sacrificio a Jehová. Dios no había dicho eso. Además, el pueblo lo han traído. El pueblo perdonó al rey. Es fácil, ¿no? Evadir la responsabilidad. Cuando hay un pecado, Dios demanda obediencia, pero cuando hay un pecado, hay consecuencias, a veces, como dije, irreversibles. Él echa la culpa al pueblo para justificar el pecado. Versículo 22 dice, versículo 22 dice, y Samuel dijo, se complace Dios, se complace Jehová tanto en los holocaustos, y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obediencia, Dios demanda obediencia, lo demás es secundario. Dios quiere que le obedezcamos como hijos obedientes, dice la Escritura. Nos llama hijos, dice como hijos obedientes, como hijos obedientes. Es mejor la obediencia. Versículo 23, aquí Dios compara a un pecado de dos maneras, Dios compara el pecado en dos formas. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. En otras palabras, ese pecado Dios lo compara como pecado de brujería, como pecado de ocultismo. Es qué tremendo cuando no hacemos la voluntad de Dios. Cuando hay un pecado y vuelve a repetirse y vuelve a repetirse. ¿Qué dice Dios? Como pecado de brujería es esto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión o la desobediencia. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para que no seas rey. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios actúa. Saúl despreció la palabra de Jehová y pecó contra Dios. Bueno, ya después Saúl, sabiendo que había sido desechado por Dios, sabiendo que ya no tiene más que hacer, él quiere él sigue y él quiere quedar bien con el pueblo. Él dice, bueno, yo pequé contra Dios, pero, verso 25, ¿qué dice? Le dice a Samuel, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviendo Samuel para irse, se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú.
Hablaba de David. Hoy ha rasgado tu reino. Tu reino le fue quitado. Samuel confirma lo que Dios ha determinado. Ha quitado a Saúl su reino por desobediente, porque no hizo la voluntad de Dios. Las consecuencias del pecado a veces son irreversibles, no se pueden arreglar o querer de una o de otra manera quedar bien con Dios. Dios perdona, pero no dice que quitará las consecuencias del pecado. Más adelante, David, sabemos que David también desobedeció, pero David tenía una virtud, si lo podemos llamar así. David se arrepintió, si vemos el Salmo 51, David reconoce y dice, yo he pecado, y te pido perdón. Y Dios le concede perdón, pero no dice que le quitó las consecuencias de ese pecado. David sufrió, David pasó momentos tremendos, terribles. Las consecuencias fueron muy tristes. Aunque Dios le perdonó, pero tuvo que pasar dolor. Él reconoció lo que había hecho. Y llegó un momento de su vida que él dijo en el Salmo 51, si vemos el Salmo 51, del 1 al 4 y luego, y más adelante en el versículo 10 y 12, ¿qué dice el versículo 12? Oh Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Llegó un momento que él no sentía gozo, él no sentía alegría. Dice, devuélveme el gozo de tu salvación. A veces vienen tristezas a nuestra vida, pero Saúl había perdido aún el gozo de ser salvo. Pero Dios lo restaura. Dios, con su grande misericordia, actúa. ¿Qué dice, para terminar, hermanos? 1 Pedro 1:14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué nos dice la palabra del Señor a nosotros? 1:14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y versículo 15, ese versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Porque como está escrito, dice el verso 16, sed santos, porque yo soy santo. Como hijos obedientes. Somos hijos de Dios. Dios demanda obediencia. Dice, como hijos obedientes. Pregunta, ¿estoy obedeciendo a Dios lo que el Señor me ha mandado? ¿Estoy desobedeciendo o obedeciendo? ¿Qué es lo más fácil que hacemos? ¿Qué es lo más fácil que hacemos? No es obedecer, ¿verdad? Es más fácil desobedecer. ¿Qué sucedía cuando nuestros padres nos decían, haga esto, y desobedecíamos? Bueno, el hermano comentaba en una de sus predicaciones que había era un castigo, y si se corría le iba peor. Habían consecuencias. ¿Por qué no esperar las consecuencias de la obediencia, que trae gozo, trae perdón, trae paz, trae restauración, trae reconciliación? Si le ha fallado al Señor, yo le animo, yo le invito a que venga como vino David y pidió perdón
y Dios lo restauró, Dios le perdonó su pecado. Que el Señor nos ayude a serle fiel cada día, a serle obedientes. Dice Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dios no se queda con nada. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, que el Señor nos ayude a serle fiel y no ser como Saúl. Que Saúl dijo, bueno, yo no fui, fue el pueblo. Saúl dijo, yo no fui, los han traído. Esto que yo he obedecido la voz de Dios, yo he obedecido lo que Jehová me mandó. Samuel le dice, pero yo escucho animales. ¿Qué sucedió? Para que meditemos cómo estamos delante del Señor. ¿Estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo? Si no es así, venga Él hoy. Reconozca su pecado. Si hay alguien aquí que necesita del perdón de Dios, acepte al Señor Jesucristo como su Salvador hoy. O venga pidiendo un perdón. Si se ha alejado de Dios, como David lo hizo, desobedeciendo al pecar contra Dios, David reconoció y dijo, yo he pecado. Yo he pecado. Venga a Él hoy. Que el Señor bendiga su preciosa palabra en cada corazón en esta noche. Amén. Gracias, hermano, por ese precioso mensaje. Sabemos el fruto que trae la obediencia, el fruto de la desobediencia y lo que nosotros debemos de hacer para no recibir castigo, que el castigo sea menor, no lo vayan a dar con una poderosa como lo daban nuestros padres, los alcanzaban con una chancla desde lejos. Tenemos que venir al Señor tal como estamos, porque ahí donde vamos a encontrar la paz y el consuelo, el perdón de nuestros pecados, por muy negros, oscuros que sean, el Señor los hace blancos, como la blanca lana. Vamos a entonar el himno 86. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy recíbelas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son,
palabras de vida. Hermosas son las palabras que el Señor nos da día con día para que sean apoyo para nuestro corazón, nuestro esfuerzo, nuestra alma. Qué hermoso es estar todos los días en la presencia del Señor Jesucristo. Cuando Cristo mora en nuestros corazones, todas las cosas se nos hacen fácil. Vamos a los anuncios.